Bueno, antes de iniciar la enseñanza de esta mañana, os pido por favor que podáis apagar los teléfonos, ¿sí? Apagar los teléfonos, vamos a proyectar todos los versículos, Dios mediante, que vamos a estar estudiando y citando en esta mañana. Así que los teléfonos, qué bueno que tomamos la buena costumbre nada más entrar por la puerta o incluso al salir de casa ya, a apagar el teléfono, porque realmente no necesitamos o no estamos esperando ninguna llamada. Yo no sé a vosotros, a mí me molesta. Cuando estoy predicando en Murcia y veo a un hermano que le suena el teléfono y sale corriendo por los pasillos de la orillita y sale corriendo para atender la llamada, me sale el hombre carnal que llevo dentro. No me gusta. ¿Verdad? Porque realmente eso da a entender que o no está centrado, no está enfocado, no tiene todos sus sentidos puestos en la enseñanza, o tiene otras prioridades. Vete tú a saber. Amén. Y la prioridad a partir de este momento es escuchar lo que Dios nos tiene que enseñar a partir de ahora y en esta mañana. Bien, pues fíjate, el título de la prédica. ¿Qué bendición la presión? ¿Cuánto creen que sentir la presión es una bendición? Solo Ceci. Nadie dice nada. ¿Cuántos de ustedes en algún momento de su vida y en distintas áreas, por ejemplo, problemas familiares, problemas financieros, cualquier índole, cualquier área de la faceta de la vida, en algún momento se ha sentido presionado por los hijos? Aleluya, gloria a Dios. Las mujeres también suelen presionar mucho a los maridos, ¿o no? El trabajo. ¿Cuántos creen que las mujeres, marido, levanten las manos los que están casados? ¿Cuántos creen que las mujeres presionan mucho? Están aleccionados. No dicen nada. Gloria a Dios. Nosotros la semana pasada en Murcia tuvimos un fin de semana los maridos libres de presión. ¿Sabes por qué? Tuvimos un fin de semana libre de presión porque las mujeres se fueron a un congreso a Málaga. Y estuvimos todo el fin de semana sin presión. Aleluya. ¿Habéis visto el sketch este que dice, y dale con el run run? Pues muchas veces los maridos, nuestros run run, ¿quiénes son? Las mujeres, las esposas. Y dale con el run run. Y ¡ay! ¡Bum, bum, 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 bum! O solo yo experimento eso. ¿Ha venido tu esposa? Ah, está dentro. Pues puede expresarte si no te escucha. No pasa nada si no te escucha. No, y a que nadie se lo va a decir. Bueno, pues quiero empezar la enseñanza de hoy. Luego estaremos orando y leyendo pues unos versículos. ¿Cuántos se acuerdan de la noche del arresto de Jesús? ¿Verdad? En aquel huerto. Una noche tremenda, ¿no? En la vida de Jesús. Y en esa misma noche ocurre algo. Sabemos que Jesús estaba orando ahí en el huerto juntamente con sus discípulos y se acerca una comitiva encabezada ¿por quién? Por Judas. Judas con alguaciles, con guardias, con siervos del sumo sacerdote, con gente, con el gentío. Y ahí venía Judas a entregar al Señor. Y le dice esa famosa frase Jesús, ¿no? Con un beso entregas al Hijo del Hombre, ¿verdad? Pero esa noche ocurren varias cosas trascendentes, no solamente en la vida de Jesús, sino también en la vida del apóstol Pedro. Si vamos cronológicamente a lo que sucede después del arresto de Jesús, su posterior traslado a la casa del sumo sacerdote, donde ahí empieza su procesamiento, su enjuiciamiento. Por el otro lado, de una manera paralela, ocurre algo con Pedro. Mientras Jesús es enjuiciado, ¿qué pasa con Pedro? 3 veces niega al Señor. Entonces, esa noche es una noche trascendental, no solamente para la vida de Jesús, sino también para la vida del apóstol Pedro. Arresto de Jesús, posterior enjuiciamiento de Jesús, pero también, por otro lado, una forma, como he dicho, paralela, la negación de Pedro.
Y mientras Jesús es trasladado al patio o a la casa del sumo sacerdote, hay un momento, no sé si hay un detalle muy importante. Cuando Pedro ya accede al patio del sumo sacerdote, hay un momento donde Jesús y Pedro se cruzan. ¿Pero qué se cruzan? Físicamente, pero ¿qué hay? Hay un detalle. ¿Qué dice la Biblia? Que sus miradas, las miradas se cruzaron. La mirada de Pedro se cruzó con la mirada de Jesús y la mirada de Jesús se cruzó con la mirada de Pedro. Eso está en Lucas 22, 61, donde dice que le miró. Ambas miradas se cruzaron. Y yo os hago la primera pregunta. A mí los que me conocen ya saben que me gusta mucho preguntar, porque así vosotros tenéis parte activa también en la enseñanza y es una manera de que estéis conectados en la enseñanza. Yo os pregunto esta mañana, ¿qué tipo de sentimiento experimentó Pedro en ese momento tremendo donde la mirada de Jesús se cruzó con su mirada? ¿Qué experimentó Pedro? ¿Alguien me puede decir? Os escucho a vosotros ahora rápidamente. 2 o 3 respuestas. ¿Qué sentimiento experimentó Pedro? La verdad que le dijo Jesús a Pedro, que lo negaría. O sea, que se acordó de lo que Jesús le había dicho. Pero eso es un recuerdo que le vino. Yo hablo de sentimiento, algo que experimentó. Por ejemplo, os voy a facilitar. Vergüenza, culpa, venga, ya os vais soltando, venga, vergüenza, culpa, ¿qué más? Traición, se vio como a sí mismo como un traidor, ¿no? Como alguien que había decepcionado a su Señor, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más? Venga, chicos, venga, ahora que la cosa está fluyendo, ¿qué más? ¿Ya? ¿Os habéis bloqueado? Presión, claro. Ese es el título de la prédica. Sintió presión. Mira, yo tengo aquí anotado que sintió decepción. ¿Cuántos creen que se decepcionó consigo mismo? Sintió dolor, sintió tristeza, y ahora lo vamos a leer. Sintió tristeza, sintió desespero y sintió amargura. Porque la misma Escritura lo dice. Dice que Pedro salió fuera porque no quería que nadie lo viera llorar. Pero que lloró como amargamente, es decir, experimentó amargura. La versión del lenguaje actual dice que se puso a llorar con mucha tristeza. Amén. Lester, ¿me puedes poner Lucas 22, 62? Lo vamos a comprobar y ahora vamos a orar y presentar este tiempo. Dice que Pedro ¿saliendo de dónde? Del patio del sumo sacerdote, ¿vale? Saliendo fuera de ese recinto, dice que salió y lloró amargamente. Y ponme también Mateo 26, 75, ambos versículos, digamos, que sirven para establecer lo que vamos a enseñar después. Dice, entonces Pedro se acordó, ¿quién lo dijo? Lo dijiste tú, ¿verdad? Que una de las experiencias que tuvo fue que recordó lo que horas antes, Jesús le había profetizado o declarado. Se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces, y saliendo fuera, lloró amargamente. Amén. ¿Cuántos conocen ese momento trascendental? Yo creo que todos conocemos esa noche trascendental, ¿verdad? En la vida, como hemos dicho, de Jesús y en la vida de Pedro. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te damos gracias por tu pueblo aquí presente y gracias por tu palabra que va a ser expuesta, Señor. Te pido que me des gracia, Señor, sabiduría, unción, Señor, que puedas usar mi vida para compartir tu palabra con denuedo, una palabra clara, una palabra recta, una palabra, Señor, de vida. Padre, una semilla de fe, una semilla de vida que venga, Señor, a ser sembrada en este lugar para caer en buena tierra, que son sus corazones, Señor, y que esa semilla de vida produzca fruto a 30, 60 y a 100 por uno en cada uno de los presentes. Te lo pido, Señor, y te doy gracias por todo, por esta linda oportunidad, en el nombre de Jesús, y decimos todos amén, amén y amén. Podemos dar un aplauso al Señor, aleluya. Bien.
Bien. Bueno, hemos hecho brevemente una pequeña introducción acerca de la enseñanza de hoy y hay algo que quiero destacar y es el llanto de Pedro. ¿Cuántos de ustedes han llorado alguna vez? Los hombres no lloran, falso. Yo lloro mucho. ¿Cuántos lloran? ¿Cuántos lloran? ¿Nadie? Solamente los hombres levantan la mano, las mujeres no lloran. Bien. ¿Cuántos saben que hay distintos tipos de lloros? Se puede llorar por alegría o no. Por ejemplo, cuando por ejemplo, uno se casa, normalmente llora de alegría, normalmente. ¿Verdad? Es aquel que se va a casar y le dicen, Antonito, ¿aceptas a tu esposa Pepita en la salud y en la enfermedad, en la abundancia y en la pobreza, Y él dice, sí, no, sí, sí, no, no. Aleluya. No lo tenía muy claro. Entonces, hay distintos tipos de lloros. Por ejemplo, en el nacimiento de mis hijos, yo lloré. ¿Cuántos lloraron cuando nacieron sus hijos? Como de alegría, ¿verdad? Es algo indescriptible que no se puede describir. El nacimiento de un hijo es, bueno. Y hay otro tipo de llanto, como el llanto de Pedro, llanto amargo. Ahora, ¿qué carácter? Y no me respondan amargo, ¿vale? Porque voy a preguntar, ¿qué característica tenía ese llanto de Pedro? ¿Qué podemos destacar de ese llanto de Pedro que lo llevó precisamente a llorar con amargura? Entonces no me digan, era un llanto amargo. Lo acabamos de decir, ¿vale? Pero ¿qué tipo de llanto podéis decirme o qué característica tiene ese llanto de Pedro? Mira, la respuesta es la siguiente. Era un llanto revelador. Era un llanto esclarecedor. ¿Por qué? ¿Por qué digo que era un llanto esclarecedor o revelador? Porque era el llanto amargo de un hombre confrontado con su realidad, con su verdadero yo. Imagínate, estoy parafraseando, ¿vale? Yo me imagino que uno de los pensamientos cuando Pedro se habló a sí mismo, una de las cosas a la que llegó a la conclusión es la siguiente: después de todo, no soy tan fuerte como yo pensaba. Después de todo, no soy tan valiente como yo pensaba. Después de todo, no soy tan rudo, tan aguerrido como yo pensaba. Esta era una de las expresiones del llanto de Pedro. Por supuesto, y aquí está en pantalla, por supuesto está claro que Pedro lloró porque le vinieron a la mente las palabras de Jesús. La misma escritura lo declara, Mateo 26, 75, ahí está y lo hemos leído. Pero también esas lágrimas no solamente son lágrimas por lo que le vino a la mente de lo que Jesús le dijo, sino que también son lágrimas de alguien, y escucha bien esto, y este es por ahí va a ir el mensaje de esta mañana, son las lágrimas de alguien que por primera vez en su vida realmente se veía tal como era. Qué tremendo. O sea, que hasta ese momento podríamos decir y afirmar que Pedro tenía un falso concepto o un concepto erróneo de sí mismo. ¿Cuántos dicen amén? Digan amén los que me están siguiendo, ¿vale? Entonces Pedro en ese momento tuvo realmente la oportunidad de verse tal como él era. Qué bueno que todos podamos tener una oportunidad de vernos realmente tal como somos. Y lo tremendo es que no lleguemos a llorar con amargura para que podamos experimentar eso. ¿Cuántos de nosotros muchas veces alguien nos ha dicho, es que tú no te conoces ni a ti mismo? ¿Sí o no? Es que tú no te conoces ni a ti mismo. Normalmente, las que nos dicen eso a nosotros son las que nos presionan. ¿Que son quién? Nuestras esposas. Es que tú no te conoces ni a ti mismo, ¿verdad? Entonces, es bueno que en un momento de nuestra vida podamos llegar a conocernos a nosotros mismos. Amén. Pero que eso, y que sea de enseñanza, que eso no sea a través de un lloro amargo porque estemos negando al Señor o estemos negando las cosas de Dios. Entonces, aquella noche, en aquel huerto o en aquel patio, mejor dicho,
Pedro tuvo un encuentro poderoso. ¿Con quién se encontró Pedro? Con Pedro. Digan conmigo, Pedro o Simón Pedro se encontró con Pedro. Digan amén los que me están entendiendo. Y lo que Pedro vio, entre comillas, en el espejo, ¿le gustó o no le gustó? Lo que Pedro vio de sí mismo no le gustó para nada. ¿Cuántos dicen amén? Y eso lo llevó ¿a qué? A un estado de amargura. O sea, Pedro lloró por dos motivos. Porque se acordó de lo que Jesús le dijo, pero también porque se vio a sí mismo, se conoció a sí mismo, y lo que vio de sí mismo lo llevó a decepcionarse de sí mismo o de él mismo. Entonces, esta reacción de Pedro de salir y llorar amargamente nos revela que cuando uno está bajo presión, y ahora vamos a comprobar que Pedro estaba bajo presión. ¿Sí? No quiero adelantar nada, pero Pedro estaba bajo presión. Y cuando uno está bajo presión y llega a un punto límite, a un punto al final de sus fuerzas, uno se vuelve una persona vulnerable, uno se vuelve una persona confusa, uno se vuelve una persona insegura, uno se vuelve una persona errática y una persona silenciosa. ¿Cuántos se dan cuenta de eso? Y a partir de ese momento, pues una persona que vive esa experiencia se quiebra por dentro, se rompe por dentro y entonces se inicia o se inaugura, y lo vamos a ver bíblicamente, se inicia y se inaugura un periodo de confusión. Cuando Pedro sale de aquel patio llorando amargamente, a partir de ese momento se inicia en la vida de Pedro un periodo de confusión, un periodo de interrogantes. ¿Cuántos dicen amén? Y un periodo también, se me ha olvidado decirlo, de zarandeo. Ponme Lucas 22:31, por favor. Mira lo que dice aquí. Y lo voy a leer en la versión lenguaje actual. Dice así. Después Jesús le dijo a Pedro, eso pasa antes del arresto de Jesús. Pero mira estas palabras. Dice, Pedro, escucha bien. Satanás ha pedido permiso a Dios para ponerles pruebas difíciles a todos ustedes y Dios se lo ha dado. Dice la Reina Valera, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Bien, os pregunto, ¿el zarandeo en la vida de Pedro cuándo empieza? ¿Cuándo se inicia? Estas palabras son previas, ¿vale? Al arresto, previas a la negación de Pedro, pero esa palabra o ese zarandeo que Jesús le profetiza o le declara o le anuncia a Pedro, ¿cuándo inicia en la vida de Pedro? Cuando lo niega. Cuando lo niega empieza ese proceso de interrogación, de confusión, de cuestionamiento sobre sí mismo. Después de todo, no soy tan fuerte como lo que yo pensaba. Y ahí empieza ese periodo de zarandeo que nosotros llamamos proceso o trato de Dios. Amén. Porque si Dios le dio el permiso a Satanás, es porque Dios también tenía que tratar algo con Pedro. ¿Cuántos dicen amén? Bien. Entonces, ese periodo de zarandeo en la vida de Pedro inicia después de su negación. ¿Sí o no? ¿Lo tenemos claro? Bien. Ok. Entonces, nos damos cuenta que cuando uno se quiebra, cuando uno realmente se ve a sí mismo en un espejo reflejado y se ve a sí mismo su verdadero yo y su propia realidad, entonces ahí entra ese periodo de zarandeo, de confusión y de interrogantes. Lo vivió Pedro y todos lo vivimos de la misma manera. Ahora, vamos a retroceder un poquito. ¿Por qué? Porque la noche del arresto de Jesús en el huerto, hay otro, y por eso antes cuando lo he mencionado y al inicio de la enseñanza lo he evitado decirlo, he obviado decirlo. Pasa algo también con Pedro. ¿Qué pasa con Pedro aquella noche? Cuando vienen a arrestar a Jesús. ¿Qué pasa con Pedro? ¿Qué hace? Reacciona violentamente. ¿Haciendo qué? Sacando la espada y cortándole la oreja a un tal. ¿Se acuerdan del muchacho cómo se llamaba? Malco, ¿vale? Malco. Entonces, ¿qué hace Pedro? Cuando ve llegar la comitiva encabezada por Judas, Pedro se envalentona. Aleluya. Pedro saca pecho.
Parecía que Pedro fuera colombiano, ¿verdad? Aleluya. ¿Te imaginas a Pedro colombiano? ¿Hay algún colombiano aquí? Nadie. Bien, perfecto, perfecto, perfecto. Es que en Murcia no lo puedo decir porque tengo muchos colombianos. Aleluya. Entonces, Pedro colombiano. Y ve llegar a Judas y hace así. ¿Qué pasa, pues, papá? ¿Eso se dice en Honduras? No, lo dice. ¿También lo dicen los hondureños? ¡Ay, ay, ay! También lo dicen los hondureños. ¿Qué pasa, pues, papá? Eso lo hacen los colombianos. Entonces, Pedro saca pecho. Digan conmigo, Pedro saca pecho. Pedro se envalentona. Y Pedro, viendo llegar a la comitiva con Judas a la cabeza, se pasa delante de Jesús. Me han dicho que no puedo salir de aquí. No puedo pasar de ahí. ¿Hasta ahí? ¿Hasta aquí puedo? ¿Hasta aquí llega? ¿Aquí ya no? Ya me salgo del plano, aquí, aleluya, bien. Entonces Pedro saca pecho, se adelanta al Señor, saca la espada y le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote que también estaba allí, un tal Malco. Pedro reacciona violentamente, pero quiero que veas algo, es la acción de Pedro. La Biblia habla de que de ser cola, Dios nos ha puesto a ser ¿qué? Cabeza. Bien, en ese momento, no te me pierdas, en ese momento Pedro ejerce ¿de qué? De cabeza. Se pone delante, Jesús queda atrás, se pone delante, saca la espada y ¡fa! Ejerce de cabeza, ¿vale? O toma, digamos, la iniciativa. Pero resulta que unos minutos después, el mismo Pedro, sí, lo niega. Pero hay un detalle, que dice la Biblia que empieza a seguir al Señor de lejos. O sea, se le invirtió el principio. No pasó de cola a cabeza, sino que pasó de ser cabeza a ser ¿qué? A ser cola. Ponme la escritura, por favor. Ponme Lucas 22:54. Dice... Y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. ¿Y Pedro le seguía de dónde? Ay, 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 qué Pedro, ¿eh? Tremendo Pedro. Ya Pedro daba pinceladas de lo que minutos después él iba a experimentar. De estar frente al ese grupo, empezó a seguir a Jesús de lejos. Ponme Mateo 26:58, por favor. ¿Es este? ¿No te lo he apuntado? ¿Sí? Avísame cuando esté. Ahí está. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Aquí hay otro detalle que luego mencionaremos. Escúchame bien. La palabra, la versión BLP dice en Lucas 22:54 que Pedro seguía a Jesús a cierta distancia. Os pregunto, ¿por qué motivo alguien sigue a otra persona desde cierta distancia? Por ejemplo, vas caminando por Cieza, ¿sí? Y ves al pastor. Y llevas 3 domingos que no viene a la iglesia. Ay, me salí. Y llevas 3 domingos sin venir a la iglesia. Y de pronto te ves a venir al pastor de frente. Y haces... y te pones a orar e interceder como nunca. Señor, que no me vea, que no me vea, que no me vea. Y haces así. Y empiezas o te cambias de acera, ¿verdad? Para que no te vea. Eso es una posible situación. O un hermano que no te cae bien, que eso aquí no pasa porque todos nos caemos bien, aleluya. Y cuando nos vemos, nos abrazamos y nos abrazamos con gozo y con alegría, aleluya. Pero cuando normalmente una persona sigue a otra desde cierta distancia, ¿por qué es? Porque no quiere que la vea. Porque no quiere que la vea. ¿No te ha pasado nunca que vas caminando y de pronto ves a alguien por delante que va, y no tienes ganas de encontrarte con ella y... Vas con el paso firme y de pronto dices, ay, fulano, y empiezas a minorar el paso. O porque le debe algo, ¿no? O porque le debe algo, ¿vale? Entonces, normalmente cuando alguien sigue a alguien desde cierta distancia es porque no se quiere encontrar con él. ¿Sí o no?
Entonces, esta versión es muy tremenda. Dice que iba detrás a cierta distancia. Que no me vean, que no me relacionen con Jesús. Que nadie se percate de que yo estaba con él en el huerto hace unos minutos. Qué tremendo, ¿verdad? Del Pedro que saca pecho al Pedro que se esconde. La pregunta es, ¿qué pasó con Pedro? Tuvo miedo. ¿Qué más? Tuvo miedo. ¿Qué más? Por ejemplo, perdió la valentía. Pasó de ser un valiente ahí aquella noche, minutos antes, a ser un cobarde. Perdió la valentía. Perdió el coraje. Perdió el ímpetu. ¿O es que verdaderamente nunca fue valiente? Y todo era pura máscara. Una fachada. Y luego veremos un detalle muy interesante que puede sustentar esa interpretación, que seguramente Pedro nunca fue valiente, sino que era solamente ¿qué? Una fachada, una fachada. Y lo voy a comentar, pero en unos minutos. El caso es que ese Pedro supuestamente impetuoso, violento, se disolvió como un azucarillo. ¿Habéis visto un tirón de azúcar en un café cómo se disuelve? Pues ese Pedro se disolvió igual. Digan conmigo, desapareció Pedro. Pedro se disolvió y todo se desvaneció. Del Pedro sacando pecho, del Pedro envalentonado al Pedro escondido y camuflado. Santo Dios, ¿dónde está aquel Pedro que afirmaba con rotundidad, Señor, si todos te abandonan, yo nunca lo haré? Es más, hasta dispuesto estoy a ir contigo hasta la cárcel. ¿Qué digo a la cárcel? ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. ¿Quién lo dijo? Pedro. ¿Dónde lo dice? En Lucas 22:33. Pónmelo, por favor. Vamos a soportar todo esto, ¿verdad? Vamos a ir a la palabra. Dice así. Y le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Incluso vemos a un Pedro que perdió la fe, que perdió la esperanza. Ponme otra vez Mateo 26:58. Ponme otra vez Mateo 26:58. Porque aquí está el detalle. Dice que se sentó, ¿para qué? Para ver el fin. ¿El fin de qué? ¿O el fin de quién? De cómo acababa el asunto. O sea que realmente cuando él se sienta, el pensamiento que él alimenta en su mente y en su corazón es que todo se ha acabado. Entonces se sienta para ver el fin. ¿Cómo va a terminar el asunto con Jesús o cómo va a terminar Jesús? Es decir, ¿perdió qué? La fe y perdió la esperanza. Bien, ahora, amados, el verdadero yo se manifiesta, brota y sale a flote o se descubre cuando uno está bajo presión. Estoy cansado. Aquí no tenemos. En Murcia poco. Estoy cansado de ver y de escuchar a cristianos que dicen que son cristianos, que cuando todo va bien, ¿cómo estás, hermano? Estoy en bendición. Y cuando las cosas se empiezan a torcer, se olvidan del Señor. Estoy cansado de ver eso. En la iglesia. Años viéndolo. Años viviendo esto. Cuando todo está bien, bien. Cuando todo está mal, se fue la fe, se fue la esperanza, se fue el ánimo, se fue todo. Qué tremendo, ¿verdad? Y verdaderamente eso pasa en las iglesias hoy en día. Pero, como dice el título de la prédica, qué bendición la presión. ¿Sabes por qué la presión es una bendición? Porque te quita la careta. La bendición te quita la careta. Cuando viene la presión y ese hermano se olvida de congregarse, abandona los caminos del Señor, empieza a quejarse en contra de Dios, que es lo mismo que negar a Dios, realmente todo lo que vivió antes fue una fachada, una fachada. Es que cuando todo está bien, es fácil estar bien. Aleluya, ¿o no? ¡Qué bendición, hermano! ¿Sabes por qué? Porque no descansan en el Señor.
descansan en su trabajo, descansan en su cuenta de ahorro, pero cuando el Señor corta las fuentes, ay, papá, ahí verdaderamente sale lo que somos, ¿verdad? Y no lo que decimos que somos. Debería salir lo que decimos que somos, pero sale lo que somos verdaderamente, que muchas veces no tiene nada que ver con lo que decimos que somos. Vaya enredo acabo de decir. Pero yo creo que me habéis entendido, ¿verdad? Bien, entonces la presión quita las caretas. Toca a aquel que está a tu lado, míralo con cara de presionado. Y dile, qué bueno entonces, dile, qué bueno es entonces. Digan, no, lo va a repetir conmigo, digan conmigo, qué bueno es entonces sentir una buena presión. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, qué bueno. ¿Por qué? Porque te encuentras con tu verdadero yo. Porque te quita la careta. ¿Me están entendiendo? Bien, aleluya, seguimos. Las personas como Pedro, de estas personas como Pedro están llenas las iglesias. Llenas. Personas que buscan protagonismo. Personas que buscan aceptación. Personas que buscan reconocimiento. Personas que buscan validación. Realmente, lo digo por la experiencia, ya en sanidad interior y en consejería familiar y espiritual, realmente esas personas que buscan incesantemente ser reconocidas, realmente están vacías por dentro. Son personas introvertidas, son personas con problemas de rechazo, son personas con complejos de inferioridad, son personas con dificultades a la hora de relacionarse. ¿Cuántos creen que Pedro solamente buscaba reconocimiento? Nadie dice amén. Mira, cuando alguien me puede citar rápidamente algún hecho supuestamente valiente que hizo Pedro, aparte de cortarle la oreja a este Malco, anteriormente, algún hecho destacable de Pedro. Lo que dijo y lo que hizo. Lo que dijo fue cuando llevó al monte Jesús, a Pedro, a Juan y a otro. Sí. Le dijo, es bueno que estemos aquí. Sí, que hagamos una enramada, ¿no? Para que estemos aquí. Para Moisés y otra para Elías. Bien. O sea, ¿quién tomó la palabra? Pedro. ¿Quién solía tomar la palabra siempre? Pedro. ¿Quién solía intentar llevar a cabo actos valientes? En la barca, ¿quién fue el que dijo, Señor, si eres tú, manda que ande sobre el agua? Sí, Pedro, vale. ¿Quién es el que recibe? Tremendo, porque sí que ahí el Señor le reconoce que no se lo reveló carne ni sangre. ¿Quién decís vosotros que yo soy? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Bien has dicho, Pedro, no te lo ha revelado ni carne ni sangre. Pero es que resulta que 5 minutos después, el mismo Pedro zarandea, dice la Escritura, a Jesús y le dice, tal cosa no acontezca contigo. Y el Señor le tiene que decir, apártate de mí, Satanás, porque eres tropiezo. Entonces vemos que durante todo el tiempo que Pedro está con Jesús, Pedro intenta buscar reconocimiento. En cierta manera busca validación de parte del Señor. ¿Por qué? Porque todos esos hechos, todos esos dichos, fueron dichos y hechos siempre cuando estaba ¿quién presente? Jesús. O sea, todo lo que hizo Pedro, todo lo que dijo Pedro, siempre fue con Jesús delante. Buscaba protagonismo, buscaba la aceptación, el reconocimiento de parte de Jesús. Pero cuando Pedro es separado de Jesús, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que quedó en nada, se disolvió. Y aquí se cumple lo que dice Juan 15:5. Separado de mí nada podéis hacer. Por eso muchas veces es bueno sentir esos momentos de presión, porque realmente nos vemos tal y como somos realmente. Y para la segunda parte y última parte de la enseñanza, vamos a ver un detalle que es muy diciente y trae mucha enseñanza. Y es un detalle, pero que es una realidad, ¿vale? Realidad que vivió Pedro y realidad que si nos movemos como Pedro, también podemos vivir nosotros. Ven, hemos leído que Pedro empezó a seguir de lejos al Señor. Amén. Os pregunto,
¿Cómo sería hoy seguir de lejos al Señor? ¿Cómo es seguir de lejos al Señor? Vengo un domingo sí, dos no. ¿Eso es seguir de lejos al Señor, sí o no? ¿Qué más? ¿Cómo creen ustedes que es seguir de lejos al Señor? No, perdón, o sea, no practicar los principios que Jesús enseña, bien. O sea, no congregarse asiduamente, no practicar, no aplicar los principios, las enseñanzas de Jesús. O sea, uno cree que está en el camino, sí, uno cree que está en el camino, pero está lejos, ¿vale? Entonces, hemos visto cómo aquella noche, de estar delante, pasó a ser cola y empezó a seguir de lejos al Señor. Entonces, vamos a ir cronológicamente. Resulta que cuando él empezó a seguir de lejos al Señor, Pedro terminó sentado ¿dónde? ¿Dónde terminó sentado? En el patio del sumo sacerdote, alrededor de un fuego. Bien, ¿juntamente con quién? Con gente que ni siquiera conocía. Tremendo esto. Ponme Lucas 22, 55. Con gente que ni siquiera conocía. Ponme Lucas 20, ahí está. Y habiendo ellos encendido fuego, y ahora veremos quiénes son ellos. Veremos quiénes son ellos. Habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. ¿Alguien me puede decir lo que significa la preposición entre? En medio de, mira, antes que me respondas, la versión Nueva Traducción Viviente dice en esa traducción dice que Pedro se sumó al grupo. Ahí había un grupo. Que Pedro se sumó al grupo. Y la Nueva Versión Internacional dice que se les unió. Qué tremendo, se les unió. Cuando tú te unes a alguien, ¿te haces qué? Amigo. Pero normalmente te pones de acuerdo ¿qué? En tu manera de hablar, en tu manera de pensar, etc., etc. Entonces, la preposición entre significa como uno de ellos. Pedro se hizo como uno de ellos. ¿De ellos? ¿De quiénes? Ahora lo vamos a ver. Entonces, la realidad, la primera realidad es la siguiente. Cuando tú empiezas a seguir de lejos al Señor, más te vas a ir acercando a la gente equivocada. Hello, ¿cuántos están aquí? Lo repito. Cuanto más te alejes del Señor, más te vas a ir acercando sin darte cuenta. Va a ser algo natural, poco a poco, sin darte cuenta. Te vas a ir acercando a la gente equivocada y vas a terminar como uno de ellos. Te vas a unir al grupo y te vas a sumar a ese grupo. Gente equivocada, escucha bien, gente equivocada que te va a sacar de tus principios. Pedro, y aquí está el ejemplo, Pedro presionado, y ahora vamos a ver cómo fue presionado, que por eso lo negó el Señor, porque sintió presión. Pedro presionado bajó la guardia y acabó mintiendo 3 veces. Escucha, la primera vez se le acerca a la sirvienta del sumo sacerdote y le dice, yo te vi en el huerto con él. Primera mentira. Pedro dice, no lo conozco. 1. Lucas 22, 57. Segunda mentira, Lucas 22, 58. Cuando otro siervo le dice, efectivamente, tú estabas con ellos. Y Pedro dice, yo no soy uno de ellos. Tiene sentido, fíjate qué tremendo. Yo no soy uno de ellos porque se había hecho uno con los otros. ¡Qué tremendo! O sea, miente, pero dice una verdad. O sea, es una mentira, pero es una verdad. No soy uno de los de seguidores de Jesús porque ya me he unido a otro grupo. Entonces, 2 mentiras. No lo conozco. No soy uno de ellos. Y en la tercer momento de presión, primer momento la sierva, segundo momento el siervo. Y tercer momento cuando se le acerca a otro y le dice, verdaderamente tú también estabas con ellos en el huerto. Y Pedro dice, no sé de lo que estás hablando o no sé de lo que estás diciendo. Tercera mentira. ¿Te das cuenta que cuando te acercas a la gente equivocada te saca de tus principios?
¿Pedro mintió? Naturalmente, 3 veces. ¡Wow! Pedro, escucha bien, acabó sentado alrededor de ese fuego en el patio del sumo sacerdote con los que colaboraron en el arresto de Jesús. Ponme Lucas 22, 54 y 55. Vamos a ver quiénes son ellos que encendieron el fuego. Dice así: y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido, ¿quiénes ellos? La respuesta está en el versículo anterior. Los que prendieron a Jesús. Acabó sentado alrededor de un fuego con aquellos que arrestaron al Señor. Aquel que dijo, si todos te abandonan, yo jamás te abandonaré. Es más, si te llevan a la cárcel, ¿qué digo la cárcel? Hasta la muerte me voy contigo. Escucha, amado, en vez de empezar a soltar cosas así tan valientes, mejor ponte un punto en la lengua. Porque en boca cerrada, ¿qué pasa? Nuestras moscas. Mejor es estar calladito que empezar a soltar bravuconadas como las que soltó Pedro, porque al final nos vamos a tener que arrepentir de ellas y llorar mucho por algunas de ellas, ¿sí o no? Entonces, aprendamos todos del atrevimiento de Pedro. ¿Sí o no? ¿Amén? Mejor tener la boca cerrada y no decir algo que sabemos que realmente al final no vamos a poder. No vamos a poder. Hay un versículo en Eclesiastés que dice, mejor no prometas que prometas y luego no cumplas. Es el mismo principio. No te comprometas tú con los dichos de tu boca en algo que tú sabes que al final no vas a poder cumplir. Cállate, perdón por la expresión, la boca. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Por qué no te callas? Le dijo el rey a Hugo Chávez. Y el Señor muchas veces, el Espíritu Santo nos viene, pero ya cuando hemos hablado. ¿Por qué no te callaste? Qué tremendo. El alejamiento de Jesús, por tanto, si se sentó, escúchame bien porque esto es muy tenaz, si se sentó alrededor de un fuego con aquellos que arrestaron a Jesús, el alejamiento progresivo de Jesús, ¿a quién te va a acercar? ¿A quién te va a acercar? He dicho primero a la gente equivocada, cierto, pero hay más, a la gente que es enemiga del Señor. A la gente que te va a robar la fe, a la que te va a sacar de tus principios. Y la Biblia dice en Mateo 12:30 y en Lucas 11:23, en boca del Señor, el que no es conmigo. O sea, no hay ni huerta de hoja, no hay un gris entre el blanco y el negro, no. Lo blanco es seguidor de Cristo, lo negro es estar contra Jesús. ¿Estás con Él o estás en contra de Él? Si empiezas a seguir de lejos al Señor, al final te vas a volver en contra de Jesús. ¿Estoy siendo bíblico o no? ¡Wow! Aquí hay un versículo que dice que el que conmigo recoge y el que no está conmigo desparrama, ¿verdad? Pues es algo similar. Escucha, para ir finalizando. Pedro estuvo 3 años con Jesús, codo a codo, o codo con codo, junto a Jesús. Fue instruido, fue capacitado, fue enseñado, fue corregido, fue exhortado. Lo de ser instruido, amén. ¿Cuánto dicen amén? Lo de ser capacitado, ¿cuánto dicen amén? Lo de ser enseñado, ¿cuánto dicen amén? Lo de ser corregido, ¿cuánto dicen amén? Nos cuesta ser corregido, ¿verdad? O nos cuesta ser exhortado. Pero todo esto lo vivió Jesús, Pedro, durante su cercanía con el Señor, 3 años. Pero resulta que la lección más importante de su vida la aprendió al final del ministerio terrenal de Cristo. Y tiene sentido que fue en el momento de mayor presión. Ahora resulta que nosotros solemos enseñar lo siguiente. Solemos enseñar que en el momento de mayor presión es cuando un hijo de Dios, ¿qué tiene que hacer? Tiene que dar la talla. Tiene que sacar a flote su fe. Lo que dice que tiene o lo que dice que es. Soy hijo de Dios y soy un hombre de fe. Pues bien, ahora, tú dices que eres un hijo de Dios y tienes mucha fe. Un poquito de presión. ¿Que no?
apretamos más la presión. ¿Os acordáis de aquellos tres amigos de Daniel? Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Dónde fueron metidos? Literalmente. ¿Dónde los metieron? Al horno. ¿Algunos de nosotros alguna vez hemos sentido tanta presión como que sentimos que nos estamos quemando o consumiendo por dentro? El rey fue Nabucodonosor, ¿no? Dice que aumentó y ordenó calentar más y más y más ese horno. Y que se asomó por la ventanita y dijo, pues escucha, aquí se está aumentando la presión y resulta que no veo 3. Veo 4. Y los veo que andan, saltan y alaban al Señor. ¡Aleluya! Entonces, eso es lo que uno tiene que hacer como hijo de Dios en un momento de presión. No dejar de alabar, no dejar de adorar, no dejar de congregarse. Amén. Pero no, muchos se comportan como Pedro. ¡Qué tremendo! Uno tiene que dar la talla, uno tiene que sacar a relucir todo lo que ha aprendido. ¿Cuántos creen que Pedro aprendió mucho al lado de Jesús? 3 años. 3 años al lado de Jesús. Da para aprender, ¿no? ¡Aleluya! Una cosa que rechazó fuerte Pedro de Jesús fue cuando le sanó la suegra. Aleluya. Pedro, te sané a la suegra. Ay, qué bien, Señor. Aleluya. Bueno, yo no puedo decir nada malo de mi suegra porque fue mi mamá espiritual. Fue la que realmente, juntamente con mi esposa, estuvo orando, literalmente levantando un altar de adoración por mi vida durante 8 años. Amén. Tanto yo, realmente ella fue más que mi madre. Así que bendecimos a la suegra. ¿Cuántos dicen amén? Uy. Bendecimos a las suegras. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Gloria a Dios. Ahora te vas a casa de tu suegra a comer. Vamos a la casa de tu madre a ver lo que hizo. Bien, ahora, amados, normalmente lo deseable en un momento de presión es que uno saque a relucir la estatura que se supone que tiene. Es cuando uno saca a relucir toda la enseñanza, toda la palabra que tiene aquí metida, ¿sí o no? Pero Pedro terminó siendo quebrado. Pedro el valiente terminó siendo Pedro el cobarde. Pedro que se creía tan firme, por eso la Biblia dice que cree que esté firme, mire bien que no caiga. Si cayó Pedro, Pedro que se creía que estaba firme, al final terminó cayendo. Y os digo algo. Pedro lloró amargamente saliendo fuera de aquel lugar. Primero, lo hemos dicho, porque se acordó de lo que Jesús le profetizó y también porque se conoció a sí mismo. Y cuando se conoció a sí mismo se llevó un shock, ¿sí o no? Yo me conocí 2 veces a mí mismo. Yo me conocí a mí mismo 2 veces. La primera vez que me conocí a mí mismo fue cuando salí de casa de mis padres. Nadie ha tenido ese shock de cuando uno sale de la casa de papá, empieza a vivir solo, luego se casa, se une a una mujer o a un hombre que tiene otras costumbres, con otras o de otra cultura, de otra forma de hacer las cosas. Y yo el mayor error que cometí recién casado fue decirle a mi mujer, cocinas como mi madre. Le sentó como una patada en el hígado. Aleluya. Bueno, eso es otra historia. Pero realmente cuando yo salí de mi casa, donde, aunque yo tuve mi desvío, me fui al mundo, no, estaba en el mundo y en el mundo me terminé de hundir. Pero en casa, tanto mi hermano como yo, realmente nunca nos ha faltado de nada. Aunque éramos una casa de obreros, mi padre fue obrero, pero realmente no hemos tenido nunca falta fuerte de alguna cosa. Amén. Y siempre hemos sido mimados, sobre todo por mi mamá. Entonces, claro, cuando yo salgo de mi casa y tengo que empezar a remangarme, a buscarme la vida,
porque hasta ese momento no había trabajado nunca y tuve que empezar a trabajar, a buscarme la vida, a empezar a trabajar para mí y para mi esposa, y al poco tiempo ya vino mi hija mayor. Entonces, yo ahí experimenté un shock, porque fue un cambio, y empecé a conocerme a mí mismo, y empecé a ver en mí facetas que realmente yo desconocía. ¿Y quién me ayudó a quitarme esa careta? Mi esposa. Mi esposa, y yo cada vez, mi esposa me lo decía, y yo decía, no puede ser, soy una calcomanía de mi madre. Mi mujer me decía esto, y yo decía, es verdad, soy un clon de mi mamá, en la forma de pensar, en la forma de hacer las cosas, en actitudes, en formas, en maneras. Tremendo. Y yo, como estaba en casa, en mi casa no lo había visto. Tuve que salir de mi casa para empezar a conocerme. Y entonces ahí vino el primer shock. ¿Nadie ha experimentado eso cuando ha salido de su casa? ¿Nadie ha experimentado eso de empezar a conocerse a sí mismo, tener que empezar a tomar la rienda de su vida? ¿Nadie? ¿Solo yo? ¿Y el segundo shock cuándo fue? Pues cuando me encontré cara a cara con el Señor. Cuando ya verdaderamente tuve mi encuentro con Cristo, ahí fue cuando ya, ¡pum!, terminé verdaderamente de conocerme a mí mismo. Y fíjate qué tremendo que tuve un encuentro personal con Cristo en el momento de mayor presión en mi vida. Cuando tenía las deudas por aquí. En aquel momento debía millones de pesetas. Todavía estaban las pesetas. Uy, qué viejo me estoy haciendo, Señor de la gloria. En aquel momento todavía existían las pesetas. Nadie aquí ha conocido las pesetas menos... Las pesetas, levanten las manos los que han conocido las pesetas. Los duros, los 5 duros, los 20 duros, que anhelamos las pesetas. Pues yo llegué a tener una deuda de más de 5 millones de pesetas. En aquel momento era dinero. Era dinero. Estamos hablando de los años 90. Era dinero. ¿Vale? Gracias al Señor, el Señor ya me sacó de ahí. Pero por ese momento de presión que fueron las deudas, para mí fueron las deudas, para otros puede ser cualquier tipo de presión, ¿vale? Pero yo vine al Señor por un momento de presión llamado deudas. Y a través de las deudas me encontré con Cristo. ¿Qué dicen? ¿Cuántos dicen amén? Qué bueno que si todavía no has tenido un verdadero encuentro con el Señor, puede ser que venga un momento de presión para que te encuentres cara a cara con Él. El caso es que ahí yo tuve mi segundo encuentro conmigo mismo. Primer shock cuando salgo de mi casa, de la casa paterna o materna. Y segundo shock cuando me encuentro cara a cara con mi Señor, con mi Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Bien, la presión, amados, por tanto, para concluir, es parte del proceso. Amén. La presión es parte del proceso. Y por tanto, esa presión que uno siente no es para destruir tu fe. Es para edificarla. No es para destruir tu fe, es para fortalecerla. Ponme Lucas 22, 31 y 32, por favor. Lo vamos a leer en esta versión. Antes hemos leído el versículo 31, ahora vamos a leer el 32 también. Dice así: después Jesús le dijo a Pedro, Pedro, escucha bien, Satanás ha pedido permiso a Dios para ponerles pruebas difíciles a todos ustedes, y Dios se las ha dado. Pero yo he pedido a Dios que te ayude para que te mantengas firme. Por un tiempo vas a dejarme solo. Fíjate qué tremendo. El mismo Jesús le declara, le profetiza que se va a alejar de él. Que se va a alejar de él. Pero luego dice, pero después cambiarás. Cuando eso pase, ayudarás a tus compañeros para que siempre se mantengan fieles a mí. ¿Cómo lo dice esta versión? Dijo también Simón, señora Simón, aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Verso siguiente, por favor. Pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Hay una versión que dice, una vez que tú vuelvas a mí, creo que es la palabra de Dios para todos, que dice, una vez que tú vuelvas a mí, ayudarás a que tus hermanos sean más fuertes. Qué tremendo. Cuando inicia el proceso, Pedro no servía para nada. Se quedó en nada, se separa del Señor, tiene un trato fuerte, Satanás lo zarandea. Sabemos que Jesús estaba orando, intercediendo
por él para que fuese fortalecido. Y una vez vuelto ¿a dónde? Al redil, a los caminos del Señor, a la presencia de Dios, de la cual nunca se tenía que haberse alejado. ¿Cuántos de nosotros muchas veces hemos pensado, qué mal lo hice, Señor, cuando me alejé de ti? ¡Qué tremendo error! No aprendamos de Pedro. Pero el Señor le dice, cuando vuelvas a mí, ayudarás a tus hermanos a ser más fuertes. ¡Qué tremendo! De no servir para nada, a ser una herramienta poderosa para edificar la fe de sus hermanos. ¡Qué tremendo eso! Por un momento de presión. ¡Wow! Por tanto, amados, digan conmigo, ¡qué bendición! Una buena presión. ¿Cuántos dicen amén? Y la última pregunta de la mañana. ¿Y cuándo sé yo que he sido quebrado y luego procesado? El ejemplo está en Pedro. Mira, Pedro sentados delante de unos pocos alrededor de un fuego, ¿qué hace? Niega a Jesús. Bien, eso es, digan conmigo, eso es humanidad, es naturalidad, es carnalidad. Ahora, después de ser procesado Pedro y vuelto al Señor, el día de Pentecostés, ¿qué hace Pedro? Se levanta, pero no como ese Pedro bravucón, ¿verdad? Envalentonado, no, todo pretencioso, no. Pedro se levanta, se sube a una plataforma y delante de toda una nación, el día de Pentecostés, es decir, que venían gente de un montón de naciones a celebrar ese día, y delante de una nación entera se levanta y sin miedo predica de Cristo. Pedro procesado, ¿te das cuenta cómo se cumple la Escritura? Vuelto al Señor, fuerte, procesado, fortalecido, lleno de fe, sin miedo, que dijo la hermana que tuvo miedo, pues ya sin miedo se levanta, sin miedo a cualquier consecuencia de ser arrestado, etc. Se levanta, se para, predica de Cristo y gana a 3,000 para la causa del Señor. ¡Aleluya! Amados, está claro, y eso para mí es sobrenaturalidad, eso es respaldo del Espíritu Santo. Ahí eso es indiscutible. Entonces, la prueba de que Pedro fue cambiado y experimentó una transformación es ese ejemplo que yo te acabo de mencionar. Pero tuvo que vivir su momento de presión. Digan conmigo en esta mañana bien fuerte y con una sonrisa en el rostro, digan conmigo, ¡qué bendición! Una buena presión. ¿Sí o no? O Señor, envíale la presión a otro. ¿He sido claro en esta mañana? Nos ponemos de pie, por favor. Damos un aplauso al Señor y a su palabra en el nombre de Jesús.